Aquí se despliega el relato de Esaú, el primogénito de Isaac y Rebeca, un hombre de fuerza imponente y espíritu audaz, célebre por su maestría como cazador. Sin embargo, su sendero vital se vio marcado por decisiones impulsivas y una encarnizada pugna con su hermano gemelo, Jacob. A través de un entramado de engaños, perdón y la forja de una identidad propia, Esaú nos lega profundas enseñanzas sobre el impacto de nuestras elecciones y la fortaleza necesaria para avanzar, incluso cuando el camino se muestra incierto. La saga de Esaú se inicia mucho antes de que sus ojos vieran la luz. Rebeca, su madre, anhelaba la maternidad, pero los años pasaban sin concebir. Fue entonces, en medio de súplicas fervientes, cuando Dios le reveló un mensaje asombroso: sería madre de 2 hijos. Pero estos niños no serían meros hermanos. En su vientre, 2 naciones, 2 fuerzas antagónicas, ya se formaban, destinadas a un eterno conflicto desde el útero. El tiempo siguió su curso y llegó el día señalado para el nacimiento. Esaú, el primogénito, irrumpió primero, con una apariencia impactante. Era rojizo y cubierto de un denso vello, una rareza en un recién nacido. Jacob, su hermano, le siguió de cerca, aferrado con firmeza al talón de Esaú, como si, aún antes de abrir los ojos al mundo, ya estuviera librando una batalla por la primacía. Desde el inicio, las diferencias entre ambos hermanos se manifestaron con claridad. Esaú creció con rapidez, destacándose como un niño robusto y resuelto, mientras que Jacob poseía un talante más introvertido. Para su padre, Isaac, Esaú era el predilecto, su orgullo, el hijo intrépido que salía de caza y traía el sustento a casa. Pero Rebeca sentía una predilección especial por Jacob. Esaú floreció con la vitalidad y el vigor de quien parecía haber nacido para vivir al aire libre, entre las imponentes montañas y los salvajes campos de Canaán. Se convirtió en un hábil cazador, intrépido y veloz, reconocido por su destreza para capturar las presas más codiciadas. Para él, desafiar los peligros del bosque era tan natural como respirar. Con su arco y flechas al hombro, Esaú se alejaba del campamento, cruzaba ríos caudalosos, escalaba colinas escarpadas y se aventuraba en solitario, retornando siempre con carne fresca para su padre, quien lo aguardaba con palpable orgullo. Esta profunda conexión entre él e Isaac era evidente para todos. Isaac, ya entrado en años, admiraba la valentía y la fuerza de su hijo, cualidades que él mismo ya no poseía. Esaú representaba para él la viva imagen del heredero que aseguraría la continuidad de su linaje y el respeto de la familia. Al volver de sus cacerías, se sentaba junto a Isaac y le narraba sus emocionantes aventuras, mientras su padre sonreía, absorbiendo cada detalle. A los ojos de Isaac, Esaú era el hijo ideal para portar el peso del apellido y la herencia que un día le correspondería. Mientras tanto, Jacob se mantenía más próximo a las tiendas, colaborando en las labores cotidianas, siempre observador y metódico. El contraste entre los hermanos no podía ser más acentuado. Esaú, impulsivo y movido por los deseos del momento, poseía un corazón cálido, pero inquieto. Y fue precisamente esta impulsividad la que lo hizo vulnerable. Tras una jornada extenuante vagando por colinas y bosques, Esaú regresó a casa agotado, con el cuerpo pesado y la mente dominada por un hambre voraz. El sol ya empezaba a ocultarse, y apenas podía concentrarse en algo más que satisfacer aquel vacío que lo consumía por dentro. Mientras se aproximaba a las tiendas familiares, percibió en el aire el aroma embriagador de un guiso, un olor potente que parecía intensificar aún más su apetito. Fue entonces cuando vio a Jacob, su hermano, revolviendo una olla con el cuidado de quien prepara un festín. Esaú no titubeó en acercarse, sin pensarlo 2 veces, exigió un poco de aquel potaje. No le importaba lo que contuviera, necesitaba comer, y su necesidad era tan apremiante que casi suplicaba. Jacob, siempre astuto, notó la urgencia en los ojos de Esaú, con una mirada calculadora, le propuso un trato, le daría la comida, pero con una condición: Esaú debería intercambiar su primogenitura por ese plato. Esaú soltó una risa nerviosa. ¿Qué valor tiene mi derecho de nacimiento si estoy a punto de morir de hambre?, dijo. Ni siquiera lo pensó 2 veces. Para él, en ese instante, nada parecía más vital que calmar el hambre que lo devoraba. Sin vislumbrar las profundas consecuencias de sus palabras, Esaú aceptó el intercambio, renunciando a su derecho de herencia, al título de primogénito y a todo lo que aquello representaba. Tomó la comida de las manos de Jacob, mientras devoraba el guiso, quizás ignoraba que aquel trato cambiaría su vida para siempre. Jacob lo observaba todo en silencio, con la mirada perspicaz de quien sabe exactamente lo que está haciendo.
Esaú, en cambio, terminó la última cucharada sin imaginar que algún día lamentaría amargamente aquel instante impulsivo, sobre todo cuando llegó el día en que su padre se disponía a bendecir al heredero. Con el paso de los años, Isaac envejeció y su vista se debilitó, dejándolo casi ciego. Sintiendo que sus días estaban contados, llamó a Esaú en privado con la intención de otorgarle la bendición del primogénito. Esta bendición era un acto sagrado, un ritual transmitido de padres a hijos, cargado de promesas de protección divina, prosperidad y autoridad sobre la familia. Isaac le pidió a Esaú que fuera a cazar y le preparara una comida con carne fresca, tal como a él le gustaba, para que, después de comer, pudiera bendecirlo. Esaú partió, como de costumbre, sin prisas ni sospechas. Mientras él alistaba sus arcos y salía a cazar, Rebeca, que había estado escuchando toda la conversación, no tardó en actuar. Recordaba bien la promesa que Dios le había hecho antes del nacimiento de los niños, que el mayor serviría al menor. En ese momento, creyó que esta era su oportunidad de asegurar que Jacob fuera el elegido. Llamó a Jacob y le reveló el plan. Debía hacerse pasar por Esaú y engañar a su propio padre para recibir la bendición. Jacob dudó, preocupado de que Isaac pudiera notar la diferencia entre los dos. Esaú era fuerte y velludo, mientras que Jacob tenía la piel suave. Pero Rebeca estaba decidida y encontró rápidamente una solución. Cubrió los brazos y el cuello de Jacob con pieles de cabra y preparó un guiso especial, tal como le gustaba a Isaac. Con todo listo, Jacob se dirigió hacia su padre, intentando imitar la voz grave de Esaú. Isaac, aunque desconfiado, sintió el vello de los brazos de Jacob y olió la ropa que Rebeca había escogido, la cual portaba el aroma de los campos de caza de Esaú. Tras algunas preguntas, convencido de que estaba ante su hijo mayor, Isaac comió y pronunció su bendición. Las palabras que transformaron el destino de Jacob, prometiéndole prosperidad, liderazgo y poder. Cuando Esaú regresó de cazar, trayendo consigo el fruto de su esfuerzo, encontró a su padre exhausto y confundido. Al enterarse de que había sido engañado, un grito de desesperación se apoderó de él. Clamó por la bendición perdida, pero Isaac simplemente sacudió la cabeza, angustiado, porque las palabras que había pronunciado para Jacob no podían ser revertidas. El rostro de Esaú se contrajo de dolor y furia al escuchar las palabras de Isaac. Intentó asimilar lo sucedido, pero la sensación de traición lo asfixiaba. La bendición que había esperado toda su vida le fue arrebatada por su propio hermano, y por más que suplicó, Isaac no tenía nada más que ofrecer. Era como si todo el futuro que había imaginado se estuviera desmoronando ante sus ojos. Esaú sollozó, un hombre rudo y un cazador intrépido, reducido a la desesperación, clamando a su padre por cualquier fragmento de promesa que quedara. Isaac, visiblemente conmovido, logró otorgarle a Esaú una bendición secundaria, pero sus palabras fueron casi un oscuro presagio. Habló de una vida marcada por luchas, donde Esaú viviría lejos de las riquezas y los privilegios concedidos a Jacob. Esaú tendría que sobrevivir con su propia espada y, por un tiempo, serviría a su hermano menor. Solo después de innumerables batallas y sufrimientos, podría finalmente liberarse de este yugo. Para Esaú, estas palabras resonaron como una maldición. El odio hacia Jacob comenzó a crecer como una raíz amarga en su interior. Cada recuerdo de la infancia, cada momento en que fue el primero en levantarse para proteger a su familia, todos esos recuerdos ahora parecían una cruel ironía. Esperó hasta que la noche cayó para hablar consigo mismo, a solas en la oscuridad, donde nadie pudiera ver la intensidad de su furia. Esaú juró que, tras la muerte de Isaac, tomaría la justicia por su mano. Para él, el perdón era una palabra vacía, algo que ya no tenía sentido. Jacob había quebrantado el sagrado vínculo familiar, y el único camino de Esaú ahora era la venganza. Pero Rebeca, siempre perspicaz, se dio cuenta de lo que bullía en el corazón de Esaú. Por susurros y miradas inquietas, ella conoció las palabras de odio que había murmurado. Sabía que al menor error, Esaú podría cumplir su promesa. Temiendo por la seguridad de Jacob, Rebeca acudió a él y lo instó a huir, dejándolo todo atrás. Jacob debía partir hacia la casa de su tío Labán, muy lejos, donde Esaú nunca lo encontraría, al menos por un tiempo. Esaú observó la partida de Jacob con los puños apretados y el pecho oprimido. No pronunció palabra mientras lo veía desaparecer por los caminos polvorientos, con su equipaje al hombro y la mirada fija en el horizonte. Era difícil creer que su hermano, el mismo que había nacido pegado a su talón, ahora estuviera huyendo, llevando consigo la bendición y la primogenitura que consideraba suyas por derecho.
La sed de venganza aún ardía en el interior de Esaú, pero por ahora, tendría que mantenerla latente. Jacob estaba lejos, y su furia tendría que esperar. Con el tiempo, la ausencia de su hermano llevó a Esaú a reflexionar sobre su propio destino. Después de todo, era el primogénito por nacimiento, el hijo que amaba a su padre, el cazador admirado por su fuerza. Incluso sin la bendición sagrada de Isaac, él seguía siendo Esaú. Y ahora, sin Jacob cerca, era libre de tomar sus propias decisiones. En un gesto de rebeldía, o quizás de afirmación, Esaú decidió casarse con dos mujeres cananeas, Judith y Basemat. Esta decisión causó un gran disgusto a sus padres, especialmente a Rebeca, quien desaprobaba profundamente las costumbres de las mujeres cananeas. Pero a Esaú no pareció importarle. Para él, casarse fuera de la tradición familiar era una forma de demostrar que podía tomar sus propias decisiones sin depender de la aprobación de nadie. Cada paso que Esaú daba parecía un acto de autoafirmación, como si intentara construir su propio legado lejos de la sombra de su hermano. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que, por mucho que intentara alejarse de las tradiciones familiares, algo lo hacía retroceder. La sombra de la bendición robada lo seguía persiguiendo, y sintió que necesitaba algo más para llenar el vacío dejado por el engaño de Jacob. Fue entonces cuando Esaú tomó una decisión inesperada. Buscaría un nuevo matrimonio, esta vez con alguien que quizás podría traerle cierta reconciliación con su linaje. Eligió a Mahalat, hija de Ismael, su tío, y así intentaría tender un puente con su padre, quién sabe, encontrar la manera de aliviar el peso que llevaba. Con el tiempo, Esaú se volvió más resistente, pero el resentimiento aún latía en su corazón. El matrimonio con Mahalat, hija de Ismael, fue un intento de reconciliarse con la familia y quizás recuperar el favor de su padre. Sabía que Isaac, al igual que Rebeca, desaprobaba a sus esposas cananeas, y al unirse a alguien del linaje de Abraham, esperaba demostrar que todavía respetaba las raíces de su hogar. Sin embargo, esta elección trajo consigo algo más profundo. Al acercarse a los descendientes de Ismael, Esaú encontró un vínculo de identidad, como si buscara en los hijos del desierto un tipo de fuerza que el mundo que lo rodeaba no le ofrecía. La vida con Mahalat le brindó a Esaú breves momentos de paz, pero nada parecía llenar el vacío de la bendición perdida. Continuó liderando sus propias caravanas y explorando tierras salvajes, pero la ausencia de Jacob fue un recordatorio constante de la traición que moldeó su vida. Incluso rodeado de su propia familia, Esaú sentía que su verdadera lucha era consigo mismo, dividido entre el orgullo por su linaje y la sensación de que nunca podría recuperar lo que le habían quitado. Fue en medio de este torbellino que Esaú supo que Jacob regresaría. Habían transcurrido años desde la huida de su hermano, y ahora traía consigo esposas, hijos y ganado. La noticia se propagó velozmente, y Esaú no pudo evitar la mezcla de emociones que se apoderó de su corazón. El odio que había jurado mantener hasta el final parecía luchar contra un deseo inesperado de encontrarse con su hermano. Era, finalmente, la oportunidad de enfrentar a Jacob y cerrar el pasado, o quizás comprender lo que realmente había sucedido aquella mañana en que su padre le dio la bendición que tanto ansiaba. Con este pensamiento, Esaú preparó a sus hombres y salió al encuentro de Jacob, llevando consigo una comitiva de 400 guerreros. No había garantía sobre lo que acontecería en esta reunión. En el fondo, Esaú todavía albergaba deseos de justicia, pero sabía que, además de resolver la disputa entre ellos, necesitaría decidir qué clase de hombre quería ser. Esaú cabalgaba con su séquito, su rostro marcado por el tiempo y las decisiones, pero sus pensamientos se concentraban en el inminente encuentro. A medida que se aproximaba al lugar donde sabía que Jacob estaba acampado, viejos recuerdos volvieron a invadirlo. Recordó las noches que cazaban juntos de niños, y cómo, de algún modo, siempre se había sentido responsable de Jacob, siendo el hermano mayor. Pero ahora todo eso parecía distante, enterrado bajo el peso de la traición y la pérdida que aún ardía en su pecho. Jacob, a su vez, también se preparaba para la reunión, ansioso y temeroso. Sabía cuánto había herido a Esaú y no estaba seguro de cómo reaccionaría su hermano. Envió mensajeros por delante cargados de regalos, rebaños enteros de ovejas, camellos, vacas, todo para demostrar sus buenas intenciones. En cada intervalo, ordenó a un nuevo sirviente que se acercara a Esaú con ofrendas, esperando con cada gesto apaciguar lo que quedaba de la ira de su hermano. Cuando Esaú finalmente divisó a Jacob a lo lejos, de pie en medio de las tiendas con su familia a su alrededor, sintió algo inesperado. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de buscar venganza,
pero también notó la humildad en los ojos de Jacob, la postura de alguien que carga con el peso de su propio remordimiento. Esaú vaciló por un instante, pero avanzó con paso firme, sin revelar nada de lo que bullía en su mente. Para sorpresa de Jacob, que se arrodilló con el rostro en tierra, Esaú lo levantó y lo abrazó en un gesto que él mismo no creía posible desde hacía mucho tiempo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lavando años de resentimiento. Fue como si, en ese momento, toda la ira y el dolor finalmente se disolvieran, y Esaú permitiera que el perdón ocupara el lugar donde el odio había habitado durante tanto tiempo. Sin embargo, incluso con la reconciliación entre los dos hermanos, el destino de Esaú lo llevaría por su propio sendero. Después de su reencuentro con Jacob, Esaú partió con el corazón más tranquilo, pero consciente de que su camino se estaba bifurcando. Se dirigió a Seir, una región montañosa y desafiante, donde construyó su nueva vida y echó raíces profundas. En Seir, Esaú era un líder respetado, alguien que conocía el valor de la fuerza y la lealtad. Allí fundó su propio clan, un linaje robusto y resiliente que prosperó en la tierra dura y árida. La descendencia de Esaú pronto se multiplicó, y él se convirtió en el patriarca de los edomitas, un pueblo intrépido y firme como las montañas que los rodeaban. Los edomitas heredaron el espíritu inquebrantable de Esaú, su vigor y su capacidad para sobrevivir en medio de la adversidad. En poco tiempo, esta nueva nación creció y se estableció, convirtiéndose en una fuerza respetable en las tierras circundantes. Comenzaron a difundirse rumores sobre el coraje de los edomitas, y otras tribus comenzaron a ver a Esaú y sus descendientes como un pueblo fuerte y guerrero. Aún así, el vínculo con Israel, el pueblo de Jacob, no desapareció del todo. De alguna manera, la historia de los dos hermanos perduró en las generaciones que los siguieron. Hubo momentos de paz entre los dos pueblos, pero también surgieron tensiones y disputas que parecieron revivir el antiguo conflicto entre Esaú y Jacob. Los edomitas y los israelitas, ambos herederos de una misma familia, siguieron caminos paralelos, a veces aliados, a veces rivales, como si los ecos de esa antigua bendición robada todavía resonaran a través de los siglos. Con el paso de los años, Esaú se convirtió en el patriarca respetado de una gran nación, y el territorio de Seir llegó a ser conocido como Edom, en honor al apodo que Esaú se ganó por su apariencia y el guiso rojo que un día intercambió por la primogenitura. Edom, la roja, no era solo una tierra, era un símbolo de la fuerza de Esaú y la independencia de su pueblo. Los edomitas, curtidos por la vida en las montañas y las enseñanzas de su líder, prosperaron y se ganaron el respeto de los pueblos vecinos, haciéndose conocidos por su valentía y determinación. A pesar de ello, el vínculo con Israel nunca se rompió por completo. Como heredero de Isaac, Esaú sabía que de alguna manera su historia y la de Jacob estaban entrelazadas para siempre. Los israelitas reconocieron a los edomitas como hermanos lejanos, descendientes del mismo abuelo Abraham, pero esta conexión no siempre fue motivo de unidad. Con el paso de los años, surgieron disputas por el territorio, el derecho de paso, sobre todo, el deseo de demostrar la propia fuerza y legitimidad. A lo largo de las generaciones, las relaciones entre Edom e Israel continuaron oscilando entre momentos de tregua y periodos de conflicto. Los descendientes de Esaú y Jacob, continuando el legado de sus antepasados, a menudo se encontraron en lados opuestos, como si el antiguo resentimiento entre los hermanos todavía resonara en los corazones de los edomitas y los israelitas. En ocasiones, Israel necesitaba cruzar las montañas de Seir durante sus viajes, y Edom, guardián de ese territorio, le negaba el paso, recordándole a Israel que Edom era un pueblo independiente y no se sometería a ningún favor o petición. Estos rechazos y enfrentamientos se convirtieron en símbolos de orgullo para los edomitas. Vieron en cada choque con Israel una oportunidad para reafirmar que no eran inferiores, que aunque Esaú no había recibido la bendición de Isaac, Edom era fuerte y soberano. Los israelitas, a su vez, sentían una promesa y legitimidad que siempre parecía alimentar cierto desprecio por los edomitas, como si los vieran como rivales no deseados pero inevitables. Aún así, también hubo ocasiones en las que los dos pueblos se unieron contra enemigos comunes, luchando codo a codo y rescatando una antigua alianza de sangre que, por tenue que fuera, los unía. Pero estas uniones fueron temporales, y la paz entre Edom e Israel nunca duró mucho. Los edomitas y los israelitas parecían destinados a coexistir en constante tensión, siempre entre una paz frágil y una animosidad latente. Mientras los líderes de ambos lados intentaban mantener sus posiciones, el destino de las dos naciones aún esperaba nuevos giros, como si la historia de Esaú y Jacob estuviera lejos de estar completa.
El tiempo transcurrió, y Esaú vivió sus últimos años en Seir, siendo testigo del florecimiento de su linaje. Vio a sus hijos y nietos convertirse en líderes fuertes, vio crecer al pueblo edomita y ganarse el respeto entre otras naciones. Incluso desde la distancia, Esaú permaneció atento a las noticias sobre Israel, el pueblo de Jacob, escuchando sobre sus victorias y derrotas, sobre sus viajes y las promesas que llevaban. En muchos momentos, Esaú sintió una mezcla de orgullo y melancolía, como si una parte de él todavía estuviera conectada a todo lo que alguna vez fue su familia y su hogar. Edom, el reino erigido por las manos de Esaú y sus descendientes, se hizo célebre por su fuerza y coraje, pero también por su orgullo y su intensa independencia. Esta fue la huella que dejó Esaú, la de un pueblo que, a pesar de no heredar la bendición prometida a Israel, encontró su propia vía de prosperidad y propósito. Sin embargo, las futuras generaciones no olvidarían la tensión entre los dos pueblos. Edom e Israel continuaron cruzándose, a veces en rivalidad, a veces en alianza, como si la antigua disputa entre Esaú y Jacob resonara a través de los siglos. La historia de Esaú nos imparte valiosas lecciones sobre elecciones, orgullo y redención. Fue un hombre marcado por la fuerza y el instinto, guiado por impulsos que lo llevaron a renunciar a algo invaluable por un deseo inmediato. En ese instante de hambre y fatiga, no imaginó que intercambiar su primogenitura lo encaminaría hacia un sendero de dolor y resentimiento. Pero incluso después de la pérdida y la traición, Esaú siguió adelante y encontró la fortaleza para construir su propio camino. El relato de Esaú nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la crucial importancia de no dejarnos dominar por los anhelos pasajeros del momento. También nos habla del poder transformador del perdón, capaz de restaurar lo que el odio destruye. Esaú pudo haber sido simplemente el hermano traicionado que vivió a la sombra del pasado, pero al elegir avanzar y forjar su propio legado, se erigió en un ejemplo de resiliencia. Y así, Esaú perdura en las historias que legamos a las generaciones venideras, recordándonos que, por difícil que sea el viaje, siempre hay un nuevo camino que explorar, y que el verdadero poder reside en nuestras decisiones y en la capacidad de soltar el pasado. Si esta profunda historia de Esaú te conmovió y deseas seguir explorando otros relatos de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, desentrañemos más poderosas lecciones de la Biblia.